Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo me les va? Espero que muy bien en compañía de sus familias y espero que estén muy pero muy juiciosos en casa, cuidándose, aislados completamente. Ustedes ya vieron microbiología conmigo y ya vieron cómo es que se propaga un virus. ¿Cuál es la epidemiología detrás de esto? Ustedes saben que estas curvas van a subir. Estamos tratando de aplanarlas lo más próximo. ¿Sí? Si se los muestro aquí, nuestra curva va a subir en esta semana, luego va a llegar a un punto de equilibrio y luego va a disminuir. Nada más estamos subiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, hacerla plana. ¿Y cómo lo logramos? Estando en casa, evitando dispersar el virus. En esta semana que viene prácticamente van a explotar los infectados. Ya vamos en 600, ya murió uno aquí en Cali y esa persona tuvo contacto con muchas otras. Entonces ahora se van a manifestar toda la cantidad que no se han manifestado. Cuando llegue a 1000, ustedes saben que cada 4 días se está duplicando. Hace poquito estábamos en 57, ahora vamos en 600. Por favor, quédense en casa. Entonces, para que su estadía ni la nuestra sea tan aburrida y para que el proceso no se interrumpa, pues ustedes ya saben que estamos en educación virtual. Por aquí también se puede hacer lo mismo. Ya estuvimos en Google Classroom, agradeciéndole infinitamente a todos los que participaron de la primera clase, en donde estuvimos haciendo la introducción del tercer periodo, los biomas y la biogeografía. En sexto vimos lo que eran los ecosistemas desde el punto de vista general. En séptimo vimos ya las interacciones en los ecosistemas. En octavo vimos poblaciones y ahora estamos en biomas y biogeografía. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, quiero que pongan mucha atención porque en esta clase, tal como se las hago siempre, tal como se las hago siempre, en esta clase, ¿sí? Ustedes van a tener la oportunidad de profundizar un poco aquel aspecto general que vimos en la primera clase de Classroom. Esto lo estarán viendo a través de un enlace que les mando para YouTube. Si les gusta que diga YouTube, bueno, para YouTube. Entonces, para YouTube. Entonces, en ese caso, por favor, pueden ir tomando nota como siempre lo han hecho. Miremos a ver. Como ya lo sabemos, y ustedes lo saben prácticamente, los biomas y la biogeografía son dos cosas muy, pero muy relacionadas. ¿Sí? A ver, yo no sé cómo errar esto. Bueno, cuando veamos, por ejemplo, 4 segundos, pongámosle pues ya. Bien. Ahora, es la ciencia que estudia la distribución. Ah, caracho. Vamos a ver. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que lo han originado, que la modifican y que la hacen desaparecer. Ya más que la que estudia los biomas, estudia cómo se distribuyen los seres vivos en la Tierra, cómo se originó esa distribución o esa dispersión de las estirpes y qué elementos lo modifican y cuáles incluso lo pueden hacer desaparecer. Por ejemplo, en estos momentos, si esperemos a que esto termine bien, pero si no, esta pandemia puede modificar sustancialmente la forma como se distribuyó la vida en la Tierra. O si no, miren lo que pasó con la influenza europea. 100 millones de europeos murieron en menos de 4 años. Miren lo que pasó con la peste negra, la de las pulgas de las ratas, prácticamente 30 millones. Miren lo que pasó con tantas otras pandemias que han habido. Pues bien, la distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica. Ya lo sabemos también porque ya vimos el proceso evolutivo y sabemos que toda la biodiversidad en la Tierra depende de los nexos evolutivos que se tienen. Bueno, les voy a leer porque de pronto no alcanzan a ver esta situación. También depende de la dispersión de las estirpes.
de la evolución climática global y regional y de la evolución de la distribución de la tierra y mares debido sobre todo a los avatares de la orogénesis o el desplazamiento continental. Es decir, que la distribución de la vida en la tierra está muy ligada a la dispersión del hombre, lógicamente a los cambios climáticos, la era del hielo 1, 2, 3 y 4, y por supuesto, lógicamente, a todos los procesos de la deriva continental, la separación de los continentes y demás. Bueno, la biogeografía es de dos tipos, la ecológica y la histórica. La ecológica estudia el espacio y el tiempo en el cual la biodiversidad existe. Y básicamente cada una de ellas, de estas dos ramas, se apoya más en uno de estos elementos. La ecológica se apoya en el tiempo y el espacio, mientras que la histórica se enfoca más en el tiempo, buscando cómo se fueron distribuyendo las especies a través del tiempo hasta la época actual. Bien, ahora, ¿qué tiene en cuenta la biogeografía para su estudio? Pues lógicamente tiene que tener en cuenta para su estudio el factor humano, porque la humanidad misma es la que ha ingerido realmente desde que apareció en las cavernas hasta nuestros días en cómo se distribuyó, ¿sí? La vida sobre la Tierra. Es decir, la humanidad ha alterado significativamente los ambientes. Recuerden que hace unos 2 siglos o 3 esto no era sino selva y ahora hay ciudades por todas partes y hay desplazamiento de todo tipo de especies animales, vegetales, etc. Bien. Ahora, ¿qué es un bioma? Pues es un conjunto de ecosistemas, es decir, no es un ecosistema, sino un conjunto de ecosistemas que tienen unas características similares de flora, fauna y lógicamente un biotopo determinado, un clima específico, unas precipitaciones al año, una humedad relativa, una cantidad de cosas que lo determinan. Es una zona biogeográfica que está definida por su vegetación, flora, y las especies animales, fauna, que predominan, también llamado paisaje bioclimático o áreas bióticas, es una determinada parte del planeta y que comparte clima, flora y fauna. ¿Listo? Un bioma es característico y ustedes saben que los biomas son un conjunto de ecosistemas, no ecosistemas, sino un conjunto de ecosistemas que cumplen con unas características específicas. Bien, como siempre, aquí tengo mi... Bueno, sigamos. A ver, hay diferentes sistemas de clasificación de biomas que en general se pueden dividir a la Tierra en 2 grandes grupos. Los terrestres y los acuáticos. Como en todo concepto de ecosistemas, si predomina el suelo será terrestre, si predomina el agua será acuático, si está en un pantano será de transición. A escala planetaria, la selva tropical densa, la sabana, la estepa, los bosques, la tundra son los grandes biomas. El polo, ¿no? También los polos, acuérdense, que caracterizan la biosfera y que tienen un reparto zonal, es decir, que no superan ciertos valores de latitud, esperen yo quito esto, o de longitud. Miremos básicamente esto, ¿no? Cuando nos distribuimos en el paisaje bioclimático de la Tierra y nos paramos en el Ecuador, pues nos vamos a encontrar que ahí están los desiertos, ahí subyacentes y las grandes selvas, porque son las zonas del planeta donde más se recibe calor. Pero en la medida en que nos alejemos, vamos a ver si quita, lógicamente en latitud, es decir, hacia arriba o hacia abajo, pues vamos encontrando los bosques templados, bosques caducifolios, las estepas, las llanuras heladas, ¿sí? Y encontraremos después la taiga, la tundra y el polo. Bien, miremos. Bien, ciertos valores latitudinales, ahí estábamos. Bueno, ahora bien, a escala, esperen un momentico, a escala regional o continental, los biomas son muy difíciles de definir, pues esto es porque existen diferentes patrones y también porque sus fronteras suelen ser muy difusas. Si nosotros estamos mirando
La diferencia entre un bioma de alta montaña y un bioma de nevado es por escasos 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. O la diferencia entre una zona de laguna, ¿sí? Y una zona de ensenada también es por la posición con respecto al océano que se suponga que está asociado. Los biomas a menudo más conocidos por sus nombres locales, por ejemplo, el bioma, esperen, yo quito esto, gracias. Por ejemplo, un bioma de herbazales se conoce como pradera en Norteamérica, ¿sí? Como sabana en África, es la misma perra con otra chanda, como les digo siempre. Como estepa en Asia, Rusia, por allá la Siberia, es la estepa rusa. Y en Sudamérica se conoce como pampa, o allá en Argentina o en Colombia como los llanos, la región de llanura. ¿Está claro? Entonces, este bioma, a diferencia de lo que es la tundra, la taiga, el bosque septentrional, la selva tropical, el desierto, este bioma es muy difuso porque regionalmente cobra unas dimensiones significativas distintas y tienen unos patrones diferentes de acuerdo con cada contexto geográfico. No es lo mismo un herbazal, ¿sí? O pradera en Norteamérica que una llanura en los llanos colombianos. Y las especies que lo habitan son totalmente distintas. Bueno. Las características de los biomas. Pues bien, los biomas son áreas definidas, tanto climática como geográficamente, con similares condiciones ecológicas. Recuerden que las especies de flora y fauna son muy determinantes, tales como las comunidades de plantas, animales y organismos del suelo, y que a menudo se nombran como ecosistemas. Es decir, por eso se dice que un bioma es un conjunto de ecosistemas que tienen unas características similares de flora, fauna y clima. Bueno. Me imagino que aquí es donde dicen, ay, Bonnie, déjelo ahí. Bueno, se los voy a dejar ahí para que copien. Yo me los conozco. Son biomas con áreas definidas climática y geográficamente, con similares condiciones ecológicas, tales como las comunidades de plantas, animales y organismos del suelo, que a menudo se nombran como ecosistemas. ¿Listo? Tómele una foto porque no me puedo parar en un video porque me sale más caro el dominio. Bueno, sigamos. El factor climático. El bioma está caracterizado fundamentalmente por su clima, en particular por la temperatura a la que se encuentran esos ecosistemas específicos y por el número de precipitaciones fluviales que hayan por año. Hay algunos otros parámetros que pueden estar involucrados, como la altitud en particular, como por ejemplo la existencia de un suelo periódicamente sumergido o no en agua. Por ejemplo, el clima es un factor más importante que determina una distribución de los biomas terrestres y depende de... Vamos a ponerles aquí el factor climático y aquí se los voy a dejar para que lo miren. Y les voy a quitar la manito de aquí. Mientras me estoy hidratando. Por favor, hidrátense permanentemente. Esto evita que los virus se peguen a las mucosas de la faringe. Por favor, tómenle la foto o el pantallazo mejor, el pantallazo, para yo seguir adelante. Bien. La latitud, que al determinar la temperatura, recuerden que estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Ahí. Dice que determina la distribución de los biomas terrestres y dice, y depende de. Entonces, depende de la latitud, decimos.
que al determinar la temperatura y estacionalidad define los biomas polar, subpolar, templado, subtropical y tropical. Es decir, si esta es la línea ecuatorial, todo lo que esté a 1 grado del meridiano de Greenwich, ¿sí?, a 2 grados, a 3 grados, a 4 grados, va a cambiar secuencialmente con respecto a la temperatura que va a tener y a la posición del Sol, de la Tierra con respecto al Sol en ese momento. Por eso en estos países que están acá o acá hay estaciones. Nosotros no tenemos sino 2 estaciones, una lluviosa y una seca, porque estamos recibiendo sol todo el tiempo. ¿Está claro? Entonces la latitud define estacionalidad y también define los climas, que puede ser polar, bien austral, por allá arriba o acá abajo, ¿sí? Subpolar, como son la tundra y la taiga, o la tundra, perdón, templada como la taiga, subtropical como los bosques y tropical como las selvas y los desiertos. Entonces, en el caso, la precipitación, es decir, la lluvia que cae, en este caso determina los tipos húmedo, subhúmedo, seco o estacional, semiárido y árido. Nosotros utilizamos más, nosotros tenemos aquí bosque húmedo, bosque seco, tropical, bosque árido, dependiendo de las precipitaciones que caigan. La altitud, o sea, a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra, determina los tipos basal, premontano, montano, alpino y nival. Es decir, en la base de la montaña, subiendo la montaña, en la alta montaña, acá, y en las nieves perpetuas. En general, el aumento de la altitud causa una distribución de los tipos de hábitats similar al aumento de la latitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo notan, si alguna vez alguno de ustedes ha ido al Nevado Ruiz, después de los 3.500, de los 3.000 metros, todo empieza a cambiar. La flora y la fauna cambian significativamente. Los árboles grandes se acaban, empiezan a haber abetos, luego ni se ven abetos, sino, o sea, árboles pequeños y arbustos, luego se ven puras plantas rastreras, ¿sí? Y por último desaparece la vegetación y damos paso a un desierto helado, arenoso. Bien. Las principales biomas del mundo son, la tundra, el bosque caducifolio mediterráneo, la pradera, el chaparral, el desierto, la taiga, la estepa, la selva tropical, las sabanas tropicales y los biomas acuáticos. ¿Listo? Estos son los principales biomas de acuerdo con la latitud, o sea, su ubicación con respecto a la posición geográfica. Ahí los tienen, ¿sí? Esa tundra está subyacente al polo. Hay una capa a 2 metros de profundidad de hielo congelado todo el año. Se llama permafrost. El día que se descongele tenemos un evento de extinción global de todas las especies de la Tierra porque se liberará demasiado metano. El bosque caducifolio mediterráneo, son bosques de los Estados Unidos por allá. Ahí están todas las taigas. La pradera, lógicamente, como ya lo decíamos, las zonas de herbazal o zonas planas. El chaparral, que es subyacente al desierto, la taiga, que ya son los bosques y vuelve otra vez a subir. Bien. Los biomas acuáticos pueden ser marinos, de agua salada o dulceacuícolas. Los marinos son básicamente océanos o pelágicos y el litoral onerético. El pelágico tiene que ver donde está a aguas abiertas y el litoral es cercano a la costa y están caracterizados por la diferente profundidad, lógicamente, que alcanzan las aguas y además por la variedad de seres vivos que habitan en ella. Miremoslo aquí. En ella se encuentran algas, moluscos, equinodermos, arrecifes de coral. Esta es la zona litoral. La zona pelágica se caracteriza por tener una banda iluminada, pero también grandes profundidades sin luz. Después de los 200 metros. Esta va hasta los 200 metros de profundidad. Los biomas dulceacuícolas son las aguas quietas de lagos, lagunas, ¿sí? El lago Calima. Las corrientes de ríos y arroyos. La superficie del planeta, el 70% está ocupada por los océanos, el restante 30% tierras sumergidas, un 11% se haya cubierto de hielo, lo que puede en un momento determinado clasificarse como desierto helado y el 10% lo ocupa la tundra. Como lo ven, esta distribución porcentual
de estos biomas dulceacuícolas es bastante significativa para la vida en la Tierra. Bien, hasta aquí vamos a dejar por hoy esta clase. Espero hayan aprendido bastante. Con base en ella, aquí en el enlace les dejaré alguna actividad y si no, allí en Google Classroom. Que mi Dios los bendiga y que estén muy bien. Hasta luego.